clase yo les mencionaba que el dolor abdominal era un síntoma de tipo transversal. ¿Qué significa esto? De que se encuentra en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, en género masculino y femenino. Todos en algún momento van a tener un episodio de dolor abdominal. Siempre, por favor. Y eso es el simple motivo de consulta. Si ustedes se ponen a revisar un poco la estadística de consulta externa, por ejemplo, más del 50% de casos es dolor abdominal, tanto agudo como subagudo y crónico. Y después le podemos saber que es motivo de consulta muy frecuente y muy importante. Y significa que el dolor está alterando la parte homeostática del cuerpo, dándonos no solamente el síntoma como tal, sino síntomas asociados. Entonces, cuando ven sobre la parte de semiología en general, ustedes han visto que el dolor puede acompañarse de una serie de síntomas conexos, ¿no? Fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, ¿no? Son síntomas que habitualmente van asociados al dolor. Y esto es, digamos, frecuente tanto en niños como en adultos. Siguiente. Entonces es lo mismo, ¿no? Para analizar el dolor abdominal, tengo que analizar el inicio, la progresión, la intensidad, la degradación, el carácter y las condiciones que lo agarran como niño, ¿no es cierto? Si el inicio fue agudo, subagudo crónico, ¿no? Eso dependerá del tiempo que el paciente nos refiera. Si es intermitente, ¿no? episódico, pues es progresivo de su presentación, ¿no? Por ejemplo, un cólico biliar, porque el paciente tiene cálculos, cada vez que come comida grasa, viene el dolor, ¿no es cierto? Eso será el tipo episódico. Un paciente que tiene una neoplasia de estómago o de colon, el dolor es progresivo, de menos a más. La intensidad, ustedes probablemente les han explicado a sus profesores la escala de Sola-Calva, ¿no? Uno puede comparar del 0 al 10 con una tablita de intensidad y tiene una idea si el dolor es de intensidad media, grande o pequeña, depende de lo que el paciente nos diga, ¿no? Ahí nos ayuda mucho la escala de Sola-Calva. El dolor también hay que ver si se irradia, ¿no? Un dolor transfixiante que empieza en lo que el paciente llama la boca del estómago, entre comillas, hacia atrás, es un dolor transfixiante que nos habla que el origen del dolor es retroperitoneal, ¿no? Y el retroperitoneal es antes, entre otros órganos. La vía biliar en su tercio superior también es retroperitoneal, los riñones son retroperitoneales, la glándula suprarrenal es retroperitoneal. Entonces, el dolor transfixiante que se progresa hacia la parte posterior, patología pancreática generalmente. El dolor subcostal derecho que se va al hombro y al escapular, ya saben ustedes, no del tipo vesicular. El carácter se refiere a si es tipo cólico, tipo punzada, tipo ardor, que se dice en el paciente, o los libros de semiología antigua dicen tipo sordo, o sea, es mal definido, ¿no? El paciente no sabe definir si es cólico, si es una mezcla de ambos, si es ardor, etc. Se llama dolor tipo sordo. Y las condiciones que lo agravan o lo alivian, ¿no? Si lo agravan, por ejemplo, si el paciente sabe que tiene litiasis vesicular y come alimentos, digamos, de mucha grasa, pues una reacción alimentaria va a agravar el dolor. ¿Y qué cosa lo alivia? Digamos, un antispasmódico, un medicamento en sí, o la dieta, una dieta. Esto lo sabemos nosotros, nuevamente para recordar en la primera clase, la topografía del dolor abdominal, donde de acuerdo a las áreas que uno conoce, puede tener más o menos una idea de cuáles son los órganos reproductivos. Yo siempre hago mención de dos síndromes que no están en tu libro de semiología, que es el síndrome del ángulo cóstomo, el ángulo hepático del colon, que sería el número 1, y el ángulo venoso, el ángulo esplético del colon, el izquierdo, que sería el número 3. O sea, hay patologías del lado derecho, sobre todo la distensión del ángulo hepático del colon, que puede producir dolor y confundir con una litiasis vesicular. Un paciente que tiene disbiosis, o sea, tiene alteración de su flora intestinal, puede producir meteorismo, puede producir fermentación.
Eso distiende el ángulo hepático del colon que genera dolor. Igual ocurre en el lado izquierdo. Lo que tenemos el vaso, tenemos el riñón, el ángulo esplético del colon también se puede extender. Entonces, esos dos síndromes que a veces no se encuentran en la literatura médica, en los libros de texto, tenganlo presente y volver ya no se lo diferenciar. Siguiente, por favor. Nuevamente acá tenemos la tomografía abdominal, que ustedes lo recuerdan: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogástrico, hipogástrico, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y izquierda. Esto lo pueden ustedes en anatomía, porque anatomía es estudio. Y tenemos los órganos que habitualmente están involucrados en cada cuadrado. Siguiente, por favor. Nuevamente digamos en detalle: hipocondrio derecho, por ejemplo, el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, ¿no? El ángulo hepático del colon, el riñón derecho, los flexos superiores y la cápsula superior. Una lectura igualita, lo único que está dividido, si no hay un vaso. Y así cada cuadrante va a tener los órganos que habitualmente comprometen y nos hacen hacer diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Otros, para facilitar las cosas, reducen el conocimiento a cuatro cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo y superior derecho y superior izquierdo. Ambas metodologías están correctas, pero la que yo siempre aconsejo a los estudiantes es la primera, ¿no? La que está más detallada, los cuadrantes que están comprometidos en el colon. Bien, la vía del dolor abdominal, ustedes la conocen por una anatomía, parten del receptor, el causante del dolor, pues una distensión de una víscera hueca, como es el caso del colon, va a producir un estímulo. Este estímulo va a viajar por los núcleos de Pulvach y va a ir por el menisco lateral, tiene un talamo lateral, va a ir al tálamo, donde se integra la parte sensorial, y eso va a ir a la corteza sensitiva, donde va a ser consciente para generar una respuesta. Que habitualmente la parte visceral es una respuesta autonómica, no es una respuesta motora. Siguiente, por favor. Los receptores habitualmente están ubicados tanto en las cápsulas, en el caso del hígado tiene una cápsula de Gleason, una cosa que se distiende, donde el hígado aumenta de tamaño. También hay receptores de dolor en peritoneal parital. Por eso que el paciente tiene una peritonitis, una severa apendicitis, y la zona se pone dura, no va a reventar, está la repetición de esto de práctica. Y eso porque hay una contracción refleja del músculo para evitar que la infección se pueda diseminar. Si la llamamos reventar, una apendicitis. Entonces, vamos a tener receptores tanto sensibles, sensoriales, como también musculares para la parte refleja. Siguiente, por favor. El sistema nervioso, el intestino tiene una inervación de tipo intrínseca. Hay neuronas sensoriales que se encuentran en la musculatura de la pared, y entonces de la mucosa, y hay neuronas motoras, que es la parte efectora, una vez que se generó la respuesta. Pero al medio, en las zonas sensoriales y motoras, tenemos las interneuronas, que dan circuitos integrados, ¿no? Como si fuera un gran algoritmo, ¿no? Y eso genera que la respuesta pueda ser amplificada si es que el estímulo sensorial es muy tieso, muy intenso. Entonces, hay que ver el sistema nervioso visceral como si fuera un gran fluxograma, donde hay una interrelación entre neuronas de tipo sensorial, que son las que van a medir el mecanismo causante del proceso inflamatorio, y la respuesta refleja, que puede ser de dos tipos: actuar sobre la musculatura lisa, ¿no? Que es un músculo visceral, o actuar sobre la musculatura, digamos, estriada, que da la respuesta motora refleja. Siguiente. Y acá tenemos el gráfico, ¿no? Vean ustedes en este gráfico que no solamente están involucradas la parte colinérgica, sino también la parte adrenérgica. Significa que el sistema tanto parasimpático como simpático
está involucrado en las respuestas tanto sensoriales como motoras. Siguiente, por favor. Ahí lo vemos. Cómo se va integrando la respuesta desde la médula sacra, por ejemplo, que va a la parte final del tubo digestivo, se integra en la médula columbar y se integra en el bulbo raquídeo gracias al nervio vago, que es el nervio más importante que regula el sistema parasimpático del tubo digestivo. O sea, el estímulo puede venir, el estímulo puede venir desde la parte distal, donde está la zanahoria rectal. Entonces, resumiendo un poco la información hasta ahora, el tubo digestivo tiene dos tipos de dolores, ¿no? El dolor visceral, se llama así porque va a ir a vísceras, el peritoneo visceral. Recuerden, el peritoneo que es parietal y es visceral, está entre los vísceras. Y es el primer peritoneo o la primera membrana o columna serosa que se va a afectar cuando hay un proceso inflamatorio en el tubo digestivo. Luego puede también haber un dolor somático, ¿no?, de pared abdominal gracias al peritoneo parietal, ¿no? La abdomen mental, la que hablamos hace un momentito, como vemos en los pacientes con apendicitis y peritonitis. Y un dolor referido por dermatomas, ¿no es cierto? El dolor que hablamos al comienzo de la clase, que se va al hombro, en el caso del vesícula, o que se va hacia atrás, en el caso del problema pancreático, son dolores referidos gracias a la integración de las dermatomas. Sí, bien, ¿qué cosas puede llevar a dolor en el tubo digestivo? Dos tipos de mecanismos muy importantes, ¿no? El primero es el de distensión o estiramiento. Significa, por ejemplo, que el paciente tiene un problema inflamatorio intraluminal en el colon, este se va a distender y esa distensión va a generar una primera respuesta sensorial que va a ser integrada a nivel de la vía medular, va a ser tálamo y va a generar una respuesta en la corteza sensorial. ¿No? Por ejemplo, el cólico hepático renal. Ejemplos muy importantes. Ambos son vísceras buenas. La obstrucción intestinal también es una causa importante de mayor tipo de distensión y estiramiento. La extensión de las cápsulas, ¿no? La cápsula de Wilson, ¿no? La fase gelota también se puede distender. Y el síndrome de Chiari, que es una cuestión trombótica de las suprahepáticas, también puede producir distensión de la cápsula de Wilson, la cápsula hepática. Inflamación isquémica. Acá hay un mecanismo ya diferente, ya no es distensión, sino que como consecuencia del proceso inflamatorio intraluminal se van a eliminar mediadores inflamatorios, como el caso de la serotonina, la glucina, la sustancia P y prostaglandinas, que tienen estimulación sobre el sistema nociceptivo. Eso va a generar cambio del pH, y ese cambio del pH va a generar también cambio de temperatura y va a llevar a la isquemia. Ejemplo de esta condición es la isquemia mesentérica, ¿no? Por problema de la arteriosclerosis, por ejemplo, en la gente mayor, la circulación arterial no llega adecuadamente a las vísceras, genera cambio de acidez local, cambio de pH, y eso va a generar una lesión de tipo isquémica o inflamación con dolor abdominal, ¿no? Y enfermedad vascular isquémica del anciano. ¿Qué factores pueden modificar el umbral del dolor? Y es importante que cuando uno recoge la historia clínica, así como uno le pregunta al paciente cuál es su dominancia, pues es diestro, o es siniestro, o es ambidiestro, ¿no? La persona que maneja las dos manos normalmente, ¿no? Hay que preguntarle al paciente cuál es su umbral de dolor, y eso es individual. Hay personas que tienen un gran umbral de dolor, o sea, su tolerancia al dolor es muy grande, como hay personas que tienen un umbral de dolor muy chiquitito, ¿no? Lo cual hace que un estímulo pequeño genere una gran respuesta. Eso es importante conocerlo en la historia para saber si hay factores que van a alterar, a menguar o a aumentar el dolor. Por ejemplo, disminuye el umbral de dolor, o sea, el paciente tiene más sensibilidad al dolor, la ansiedad. Todos los procesos, digamos, emocionales bajan el umbral de dolor, hace que el paciente tenga mayor sensibilidad, mayor percepción. Ansiedad, depresión, cuando el dolor es recurrente, ¿no? El paciente está cansado de tener el mismo episodio de dolor todo el tiempo, ¿no?
todo el tiempo. La inflamación, como hemos mencionado, la isquemia, la enfermedad muscular mesentérica. Y aquellos que aumentan el dolor, cuando el paciente tiene mayor tolerancia al dolor, fíjense ustedes la demencia. El síndrome demencial, con su alteración cognitiva, hay una alteración cognitiva importante, ya también se altera la percepción del dolor. Pero los ancianitos pueden tener una fractura ósea y no manifestar mayor dolor como haríamos porque nosotros. Por eso su percepción del dolor es alterada por el cuadro demencial. La somnolencia, la capacidad de concentración. Hay gente que tiene capacidad de concentración muy buena, ¿no? Y eso genera una tolerancia al dolor mayor, los deportistas de competencia, por ejemplo, ¿no? Los físicos culturistas, ¿no? Que tienen una exposición, digamos, muscular bastante importante, generan una mejor concentración del dolor. Yo les comentaba en la primera clase que cuando uno hace actividad física de actividad regular y hay crecimiento muscular, se liberan algunas proteínas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de las proteínas? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Dame que te ¿Alguien se acuerda el nombre de las proteínas? Que les mencioné en la clase teórica. Mioquinas, ¿no? Mioquinas. Las mioquinas se liberan con cada crecimiento muscular por actividad deportiva, y esas mioquinas viajan hasta el cerebro y hacen que su percepción, su funcionamiento cognitivo mejor. Por eso que a las personas mayores siempre se les sugiere, dentro de su protección por edad, hacer actividad física no solamente aeróbica de caminata, sino también de fuerza y presión. Al hacer fuerza y presión aumenta la masa muscular, por la tercera por lo menos, y las mioquinas ayudan a regular la parte cognitiva. La estimulación simpática también es un factor que mejora la percepción del dolor, baja el nivel de dolor. El hipnotismo, bueno, eso es controversial, ¿no? Históricamente se dice que las personas que son hipnotizadas tienen mejor con tolerancia al dolor, lo cual no ha sido pues, demostrado científicamente, no está en la literatura. Y usar placebos como analgésicos también, ¿no? Cuando el paciente tiene dolor crónico, si uno utiliza una pastilla de talco o utiliza un medicamento que no es analgésico y el paciente está recibiendo algo, genera una mejor tolerancia. Siguiente. El dolor visceral como tal se relaciona con la distensión o contracción de la musculatura de la cerebral. Colon, vía biliar, uréter, etc. Son ejemplos de dolor visceral. El estímulo, fíjense ustedes, herramientas de filosofía C, que son venos esplácnicos. Es un dolor mal definido, mal delimitado. Y el dolor generalmente se refiere al epigastrio, donde está el plexo solar. Ustedes recuerdan la anatomía del plexo solar, ahí se inicia, digamos, la concentración de todo tipo de dolor visceral. La cualidad del dolor es el dolor sordo y urémico, ¿no? Al comienzo. Y es responsable del dolor total. El dolor somático o parietal, a diferencia del anterior, se genera en el nervio parietal, de que son inervadas por fibras espinales, que abarcan desde D7 hasta L1. El estímulo es inflamatorio, por una peritonitis, por ejemplo. Se transmite a través de fibras A, que son fibras mielínicas, bien localizadas, responsables del dolor epicrítico o dolor bien diferenciado, ¿cierto? O sea, el paciente que tiene una apendicitis aguda en evolución empezará en el epigastrio, el plexo solar. Como ustedes han aprendido o van a aprender ahora, el dolor viaja hasta la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? De un dolor de tipo visceral a un dolor de tipo somático parietal, de dos mecanismos diferentes. Siempre y cuando el apéndice esté en su sitio. ¿Cierto? Ustedes han aprendido por anatomía que el apéndice puede no estar en la fosa ilíaca derecha. Puede estar al centro, puede estar arriba, llamado apéndice retrocecal ascendente. Entonces el dolor ya no se refiere hacia la fosa ilíaca derecha, sino hacia zona subcostal y puede marcar una diagnóstico diferencial.
manifestaciones como edema vesicular, tampoco como cólico lateral. Cuando nos enteramos, hacemos una tomografía y ya vemos que la apéndice está arriba. Antiguamente no había tomografía y la única manera de enterarse es cuando el paciente entraba a una laparoscopía exploradora y el cirujano se sorprendía que la apéndice no estaba en su sitio de trabajo. Normal. Siguiente, por favor. El dolor referido es un dolor, digamos, también mal definido, que significa que se ponen, digamos, en juego los reumatomas, que son estructuras, digamos, somáticas, que tienen también una traducción a nivel, así como el músculo de Penfield, que ustedes recuerdan por ver la anatomía, que nos indica más o menos el compromiso isquémico del paciente, una cara grande, una lengua grande, un brazo más pequeño y una pierna chiquita, es el músculo de Penfield. También estas zonas dermatomas tienen una traducción anatómica celular. Y digamos, el mecanismo productor de estos dermatomas, en cuanto al dolor, es el sistema límbico, ¿no? ¿Alguien se acuerda quién compone el sistema límbico? ¿Alguien recuerda lo que es el circuito de Tonés? ¿Alguien recuerda lo que significa la función de la medida cerebral? El sistema límbico es un sistema, como por ejemplo, interesante que acabo de mencionar, que no solamente tiene que ver con la memoria, sino también tiene que ver con la traducción del dolor central. Entonces, los dermatomas se explican desde el punto de vista neurofisiológico por interacción o representatividad de este dolor, digamos, de dermatoma a nivel del sistema límbico. Ese es un punto de bien, siempre hay que hacer tablas diferenciales. Esta me pareció interesante, por eso se las traigo. El dolor somático, ya sabemos que hay fibras límbicas y fibras anielímbicas, ¿no? Fibras A y fibras C. El dolor es agudo y punzante en el somático, ¿no? Empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina. Cólico, ¿no? Cólico. Y el dolor visceral es urente, vago, mal definido, ¿no? Cuando empezamos en el proceso solar. En el somático, los límites son precisos, son bien localizados, pose la derecha, punto radio de caras positivos o inmediates urinaria, el punto de Bluefield en la parte vesicular, bien localizado. Mientras que el visceral es impreciso, mal localizado, parece que es acá, no es para allá, de por atrás, entonces no es bien definido en su localización. En el somático, el mecanismo es traumático, temperaturas extremas, inflamación, apendicitis aguda en fosa de la cabeza. Visceral, distensión, isquemia, inflamación. Este cuadro que ustedes ven es bastante antiguo, nos sirve para poder diferenciar la causa del abdomen agudo. Como siempre yo menciono, el abdomen es una caja de Pandora. La caja de Pandora, como ustedes recuerdan con mitología, es una caja que uno abre y salen todos los males que los dioses le dieron al hombre para decir que no podían ser dioses, ¿no? Pero la caja de Pandora en medicina es eso, el abdomen es una caja de Pandora, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, una manera de diferenciarlo es esta, y yo les sugeriría que siempre la recuerden porque les va a ayudar mucho a su práctica. Siguiente, por favor. En resumen, entonces, viene la extensión a nivel de la víscera, pasa por el ganglio cránico, sube por el medio espinal, tanto acompañado por la parte simpática como por la parasimpática, porque recuerdo que sin libro generaremos síntomas simpáticos o parasimpáticos. Hay pacientes que pueden tener hipertensión con el dolor, estimulación del sistema simpático, como hay pacientes que pueden tener hipotensión con el dolor, estimulación parasimpática, que ambas fibras van asociadas. Van a la médula espinal, suben por el brazo colateral, se integran en el tálamo, que es la zona de integración sensorial por excelencia, y se proyectan en la corteza somatosensorial y al lóbulo frontal para generar una respuesta que puede ser solamente somática, que también puede ser de tipo visceral o ambas.
Siguiente, por favor. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que no se entienda. Un recuerdo muy apretado de neuroanatomía, neurofisiología, ¿no? ¿Qué libro de neuroanatomía son ustedes? ¿Es o Strong? ¿O Bustamante? ¿Esa forma? Claro, el visceral total significa que no lo puedes diferenciar bien. Estoy de acuerdo con la fisiología, el epicrítico era bien diferenciado. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con una disestesia localizada en el lado izquierdo. Te dice, ¿sabe qué, doctor? Cada vez que me pongo la ropa, el roce de la ropa me molesta, me baño con agua tibia, me molesta, me baño con agua fría, me molesta, no sé qué tengo. Día 0. Día 7, doctor, día 0 que tengo. Me han aparecido unas bolitas en la zona donde me considerando y esas son las bolitas que me duelen. O sea, de lo que era protopático pasó a ser epicrítico. ¿Y cómo se llaman esas bolitas? Así como racimos de uvas transparentes con base de tomatosa, se llama herpesóster. ¿Sí? Entonces ya lo que estaba medio mal localizado, ¿no? Bien limpio. Esa diferencia entre protopático y epicrítico. Muy bien, entonces pasemos a la segunda parte de la clase, que es el caso del dorado abdominal, clasificación y etiología. El dolor parietal puede llegar a ser o es epicrítico. O sea, es epicrítico el dolor parietal. Ah, claro, o sea, si un paciente empezó con el dolor tipo condropático en epigástrico, plexo solar, ahí me molesta, ¿no? Entonces le dices, observe el dolor. Y a la obvia te llama así, se me ha ocurrido a la pelvis, y acá estoy pensando, ¿no? Acá ese sería el tipo de crítico, ¿no? Apendicitis agudo es el modelo para dolor. Bien, dolor abdominal agudo y crónico. Estos términos de vías son muy variables. Ustedes saben que en medicina no es una ciencia exacta. Cada paciente tiene una historia diferente. Usted puede tener 100 pacientes con hepatitis aguda y los 100 van a hacer una presentación y una evolución clínica totalmente diferente. En términos, digamos, proporcionales, se ha dicho que el dolor abdominal agudo puede durar menos de 7 días. Mientras que el dolor crónico más de 7 días, realmente meses, ¿no? El dolor agudo puede ser intraperitoneal o extraperitoneal también. Fuera del peritoneal. Ejemplo de dolor abdominal crónico, empieza en ulcerosa. Entonces van a aprender que la enfermedad más frecuente en gastroenterología es la enfermedad funcional intestinal, llamado antiguamente colon irritable o colon espástico, ¿no? Pero hay una serie de variedades y una de ellas es la displasia ulcerosa. Cada vez que el paciente come un alimento, se distiende el intestino y genera dolor. Eso da una condición de tipo crónico, ¿no? Tipo crónico. Ese tipo de intestino irritable y el dolor de origen indeterminado. Ese es un tema de esta chica de libro, como siempre digo, porque hay pacientes que donde la evolución clínica empieza con dolor mal definido, no bien localizado, y a medida que uno va viendo en consulta se da dando cuenta que el dolor puede ser funcional o puede ser local. Porque vamos a aprender que hay una serie de enfermedades no digestivas que pueden debutar con dolor abdominal. ¿Alguien sabe cómo? Enfermedades no digestivas que pueden debutar con dolor abdominal. ¿Por qué? Y falta muy espacio que haya diagnóstico, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? La diabetes, ¿no? La diabetes de inicio juvenil, diabetes tipo 1, puede debutar con dolor abdominal. Jóvenes. Los pacientes con porfiria, ¿no? Pueden presentar un dolor abdominal como parte de su presentación. Las neumonías basales también, causa importante de dolor abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, para darle credibilidad, estamos diciendo que el dolor va desde 6 horas hasta 7 días. Entonces es el rango.
mientras el dolor abdominal crónico va a más de 7 días. Si de origen intraperitoneal, el dolor abdominal agudo puede ser inflamatorio o mecánico. Ya mecánico sabemos, cólico vesicular por litiasis, cólico ureteral por cálculos. Acuérdense que los parásitos también pueden producir un efecto parecido a un cálculo. O sea, parásitos que pueden vivir dentro de la vía biliar. En el caso del tontiloide, por ejemplo, las ocinarias, el estómago renal, el cátara americana. También telematos, para las personas que provienen de la sierra central, donde se come mucha trucha con berros, pueden tener telematos en el día biliar, la función hepática, que es la constitución del coledo. Y dentro de los mecanismos intraperitoneales, las isquémicas, enfermedad vascular mesentérica, isquemia mesentérica, angina mesentérica. Hemoperitoneo, pacientes que tienen problemas de trastorno de la coagulación, por ejemplo, la cirrosis hepática con factores de coagulación alterada, puede producir hemoperitoneo general. Y la parte traumática, obviamente, el traumatismo cerrado del abdomen, en un accidente de tránsito, se llama traumatismo cerrado del abdomen, es un término que va a escuchar siempre en la parte traumatológica y de cirugía, puede producir compromiso visceral y abdomen. En la areja peritoneal tenemos las torácicas, neumonía, embolia pulmonar, infarto miocardio, como hemos mencionado hace un momentito, metabólicas, diabetes mellitus, hipercalcemia, las urinarias, colicorrenales, infecciones urinarias, y las neurogénicas, herpes zóster, tabes dorsal, ustedes recuerdan la tabes dorsal de neuroanatomía, causa de dolor abdominal. ¿Usted viene para la segunda clase? ¿Usted viene para la segunda clase? Yo. Póngase. Bien, peritonitis significa inflamación del peritoneo, que puede ser de origen bacteriano, que es la más frecuente, pero también puede ser de origen viral, inclusive de origen parasitario. Eso significa que por algún mecanismo de presentación, las bacterias generan salida de una víscera hueca e inflaman el peritoneo parital y después el peritoneo visceral primero y luego el tipo parital. Si un apéndice no se ha atendido a tiempo, se rompe y todo el contenido de líquido de las deposiciones inflama y produce una peritonitis. Si una paciente tiene una salpingoforitis, o sea, una inflamación de la trompa y lo va de un lado, también puede producir el mismo mecanismo, que es una apendicitis. Se complica, se rompe, genera una peritonitis. Siguiente, por favor. La colitis aguda también es una causa importante de dolor abdominal agudo, generalmente causado por cálculos, que justo el cálculo se enclava en el bacinete, obstruye el cístico, genera una inflamación de la vesícula biliar que luego puede inflamarse secundariamente, produciendo lo que se conoce como piopoecisto, y eso genera dolor abdominal. El siguiente, por favor. La apendicitis la hemos mencionado, el tratamiento de la luz del apéndice por un fecalito, y ese fecalito genera inflamación de la ruptura del apéndice y produce una peritonitis. Otras enfermedades inflamatorias que pueden producir peritonitis, lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad de colágeno, donde una presentación clínica en la serositis. O sea, ahí no hay una infección, sino hay un proceso inflamatorio. Y eso genera peritonitis. La fiebre mediterránea familiar, que es una rareza, es una letra chica del libro, yo no he visto ningún caso presencialmente, lo he leído, pero es una enfermedad que no vemos casi con ninguna frecuencia en Perú. La eritis mesentérica sí, cuando usted va a una pediatría, y ver niños con abdomen agudo, siempre permite no se golpear va a ser la eritis mesentérica, de origen viral. En el cambio del adulto, la eritis mesentérica es infrecuente. Es un dato para que ustedes lo tengan presente cuando estén por pediatría. La úlcera péptica, sobre todo cuando la que es
posterior, la que produce penetración o perforación, también puede producir peritonitis, pero ya no por salida de líquido, digamos, purulento, sino por líquido de tipo inflamatorio. Etiologías mecánicas, obstrucción intestinal por un módulo de sigmoides, por adherencias, puede producir también dolor abdominal. La obstrucción biliar por cálculos o por parásitos, ya lo mencionamos un momentito. Vísceras sólidas, cuando el hígado crece de tamaño, de una hepatitis viral aguda, por ejemplo. Entonces el hígado crece a mayor velocidad que la cápsula de Gleason, que solicita la cápsula y genera dolor. Esto ustedes lo han aprendido. Una perla para ustedes: cuando el hígado es inflamatorio, hepatitis viral, el hígado crece hacia abajo, conservando su forma de hígado. Cuando el hígado es tumoral, ya sea por cirrosis o por neoplasia, el hígado crece hacia arriba, deformado. Es una diferencia semiológica entre una hepatomegalia congestiva o infecciosa versus una hepatomegalia tumoral, incluida entre la tumoral, la producida por cirróticos o por necrosis. Siguiente. Origen de esta enfermedad, la neumonía, sobre todo las basales, pueden confundir y decir que el paciente tiene dolor agudo de tipo intraabdominal y de origen tumoral, por la estimulación de la pleura de tipo parietal y visceral. La pielonefritis aguda también puede confundir, es decir, que el paciente tiene un abdomen doloroso de origen intraabdominal y lo que tiene es un problema de tipo retroperitoneal y una pielonefritis aguda. También la cantidad de enfermedades que uno tiene que tener presente cuando uno calza muy bien la historia clínica de lo que estamos mencionando. La parte torácica, neumonía, embolia pulmonar, infarto, pericarditis aguda. La parte metabólica, acidosis diabética, como vemos en el paciente con diabetes tipo 1 de 1, la porfiria aguda intermitente, la uremia, también es importante el dolor, neurogénicas, herpes zóster, la tabla dorsal, la nicopatía, también puede producir algún agudo. Y así hay una cantidad importante de enfermedades que tenemos que tener presente cuando la historia clínica del paciente no nos da un diagnóstico muy definido en cuanto a los niveles. Infarto agudo miocardio es alrededor del 50%, sobre todo lo que hay de reumática. Siempre podemos recordarlo. Cuando vemos que el dolor no es muy característico de un movimiento abdominal y el paciente tiene un factor de riesgo para infarto, el paciente obeso, hipertenso, diabético o una combinación de ambos, no es una pérdida de tiempo tomar un electrocardiograma y ver si tiene lesiones isquémicas de 2 de 3 diabetes, que son la carga del corazón, y nos puede ayudar a un mejor diagnóstico. Las neumonías, fíjense, sobre todo las basales pueden asociarse a náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de peso y por irritación pleural. La embolia pulmonar también es causa importante de dolor abdominal, sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de riesgo, como embolia pulmonar, pacientes postrados, pacientes obesos, pacientes que tienen una insuficiencia venosa pulmonar periférica importante, paciente que está teniendo alguna neoplasia en evolución, entonces está viendo irregularidad, puede tener también embolia pulmonar y eso es causa de dolor abdominal. Colicorrenal, característico va desde la zona lumbar y por los nervios abdominales genitales mayor, medio y menor va hacia la zona testicular. Eso el dolor se refiere hacia la zona genital. Y característicamente el dolor aumenta en el reposo y disminuye la actividad. Es una característica del cólico renal, ya también conocido como cólico nefrítico, así se le conoce en inglés. El infarto renal, muy parecido al cólico renal, ¿no? La pielonefritis aguda, dolor en la zona lumbar, ¿no? Puntos renal-laterales positivos, y que además el paciente tiene fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Puede o no tener molestias urinarias. La pielonefritis puede empezar de nuevo en la célula renal y el paciente no manifiesta disuria, pelaturia, ¿no? O sea, no hay un síndrome miccional asociado.
puede solamente ser fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor muscular. Digamos la historia más o menos característica de una meningitis aguda que inicia en el riñón mismo. O sea, si el paciente tiene un problema inflamatorio en la vena renal, la vena etiología, ahí puede empezar el problema y no tiene asociado el llamado síndrome miccional, que es disuria, urticaria, edema vesical y estanguria. Son 4 características del síndrome miccional. Siguiente, por favor. Cetosis diabética, causa metabólica importante del dolor abdominal, sobre todo en jóvenes. La porfira muy intermitente, ¿no? Cuando el dolor se produce por la hipertensión autonómica de la pared intestinal, ¿no? Cuando era residente de segundo grado acá en el hospital, yo tuve la posibilidad de hacer un diagnóstico de porfira muy intermitente. Una paciente de 18 años, jovencita, de raza negra, que había venido por un cuadro agudo, el cirujano había hecho, le había puesto la mano así, a sala. Entra a la sala, la operan y el apéndice está normal. Hay un porcentaje de apendicitis aguda que puede ser con diagnóstico de ingreso a sala de operaciones, el diagnóstico no fue apendicitis sino otra cosa, y el apéndice sale normal. 20 cosas. La historia es que una vez que sale del postoperatorio, la paciente se vuelve a quejar de dolor, tal y como no lo habíamos operado. Eso fue al día siguiente del cirugía. Entonces, ya se notó un poco que entró en trompo porque dijo esto, yo lo operaba y sigue comiendo dolor. Esto es otra cosa, que llame al internista. Entonces, así es. Le llaman al internista, yo me siento y el abuelito estaba sentado acostado en la nieta, cuidándome, el abuelito dormía. La paciente seguía con dolor y busca alguna explicación y empieza a convulsionar. Entonces, al ver la venta, el broto, el abuelito se despierta y me dice tanta cosa por una convulsión. Todos en familia convulsionamos. Y ahí pues se cambió el window. O sea, tú dices, va a dominar recurrente a las convulsiones, debe ser porfiria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de porfiria? Se le hace mirar a la paciente en una simple y se le pone el linterna de la ventana. Y el color de la ventana era amarillo inicialmente y luego se transformó por la luz del sol en color rosé, rojo, por los corpos dedicados a la gallina. Ya no se lo porfiria. Es una manera, digamos, ejemplo de ejemplificar, para que usted vea que hay enfermedades metabólicas que pueden causar como agudo o dolor abdominal en general. La crisis suprarrenal también es una cosa importante, el dolor abdominal y la uremia, por supuesto. La uremia de uritas serosas, así como en pericardis urémica, eso van a aprender ustedes en su capítulo de semiología urinaria, también pericardis urémica, ¿no? Se inflaman las serosas. Siguiente, por favor. El herpes zóster, ya por supuesto lo he mencionado, habitualmente compromete un dermatoma, realmente empieza por una disestesia, un dolor mal definido por parte del paciente, realmente mongoso de los tejidos de la ropa, y luego aparecen las lesiones cabecital filer, como si fueran racimos de uvas, en una dermatoma. La radiculopatía también es lo que se lo abdominal, pero la lesión es porque empieza en la columna lumbar, se extiende hacia el dermatomas en la parte anterior, ¿no? Paciente con una hernia discal, un fondo de listesis, patología de lumbares. Sí, te voy. Acá es el problema. Donde el paciente tiene dolor abdominal crónico, meses, años de dolor, ahí sí hay complicaciones para llegar al diagnóstico. Porque eventualmente son pocas enfermedades de tipo orgánica que pueden dar dolor abdominal crónico. Entonces al final, después de todas las evaluaciones de enfermedades probables, todo normal, uno concluye inicialmente que el paciente es portador de un síndrome de colon irritable, o intestino irritable, o trastorno digestivo funcional. Que dicho sea de paso, ya no va a ser tan funcional en el futuro, porque ya se está demostrando que estos pacientes tienen alteración de la microbioma intestinal, ¿no? Sobre lo que antes se conocía como flora intestinal, ahora se conoce como microbioma intestinal. Entonces, eso es un factor patogénico para que el paciente pueda tener ese trastorno digestivo funcional. ¿Por qué? Porque en el intestino tenemos nuestro segundo cerebro, en la cabeza, según el intestino, con una gran cantidad de sustancias proinflamatorias que producimos. Una vez que mejoremos la dieta, una vez que mejoremos, digamos, la cantidad de probióticos que el paciente pueda recibir en su dieta, probablemente estas molestias digestivas crónicas van disminuyendo su presentación.
¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes deben de conocer desde ahora? Algún dolor abdominal. Aquí abajo de la lista. Fiebre. Fiebre y dolor abdominal con la descripción que acabo de hacer es abdomen agudo infeccioso cuando se muestra el contrario. Infección urinaria, nefritis, anexitis aguda en mujeres, apendicitis aguda, ¿no? Son causas importantes de esta situación. Pérdida de peso e inapetencia. Hemos aprendido en la parte general, donde hay pérdida de peso e inapetencia, es una enfermedad de tipo conjuntivo, ¿no es cierto? Neoplasia oculta, tuberculosis, VIH-Sida, ¿no? Básicamente las tres. Dolor que despierta durante la noche, dolor nocturno, que tengan mucho cuidado, porque el dolor nocturno ya no es tan funcional, no es orgánico. El dolor nocturno es lo que se conoce popularmente como bandera roja, ¿no? Bandera roja para organicidad del dolor abdominal. La presencia de sangre, ¿no? Porque siempre la sangre ha llamado la atención desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero cuando está asociado al dolor abdominal siempre nos ayuda a pensar que hay organicidad, tanto en vómitos como en heces como en orina. Vómitos o diarrea intensos o frecuentes, ¿no? También es causa importante de organicidad por el dolor. Obviamente la ictericia, mientras no sea hemolítica, porque una ictericia tipo colestásica también es un signo de alarma. La distensión abdominal en las piernas, que puede ser también por una asitis, ¿no? Asitis de origen hepatobiliar, ¿no? Y la dificultad para diluir progresiva, ¿no? Primero sólido, luego líquido, luego progresiva, sin organicidad en el esófago. Todos esos son síntomas y signos de alarma que podemos hacer. Siguiente, por favor. La causa más frecuente del dolor abdominal crónico es la limpieza no serosa, es decir, los tratados digestivos funcionales como mencionaba al comienzo. En adultos jóvenes, limpieza inducida por fármacos, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? La enfermedad mental también causa importante dolor abdominal de tipo crónico, como son los pacientes con depresión. La prevalencia diabética, el paciente diabético de larga data, se dice como estómago grande, de mala digestión, de digestión lenta, genera también dolor. Y auto variable, por supuesto, la neoplasia en la cabeza del cáncer gástrico o el cáncer de colon. A medida que vamos avanzando en edad, la tendencia a hacer neoplasia es mayor que en las personas jóvenes. Aunque esta observación está variando en la actualidad porque estamos viendo muchos pacientes jóvenes con cáncer. Yo tengo pacientes que hemos tenido en mi sala de 17 años con cáncer gástrico fuera de control. 17 años, están empezando a vivir, ¿no? Con la mitad de la clase. Pues, mi teoría combinacionista cuando comencé en la clase que COVID ha llegado a ver esta despertar genético de la alimentación. Bien, en la análisis recordar siempre la afiliación, la edad para calcular las enfermedades más frecuentes que son de dolor. Siempre. La profesión es importante, ¿no? El trastorno gastronómico, la cirrosis alcohólica, ¿no? Es frecuente los que trabajan con alimentos que puedan utilizar alcohol como un energizante para seguir adelante en su trabajo. Los obreros en Argentina, pisteatito, habitualmente acá tenemos pisteatito, y los ganaderos artesanales en la sierra. Patología no rectal en las personas que están, digamos, trabajando frecuentemente sentados, ¿no? Obreros, choferes de ómnibus, camiones de automóviles. La profesión de control de conservación cíclica, ¿no? Tener cerosa, irritable, cerosa, médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, ¿no? Mucho estrés, mucha tensión. Personal de salud, hepatitis viral, sobre todo por los accidentes, ¿no? Accidentes multipolar, vías endovenosas y pacientes con factores de presencia de hepatitis en su estructura. Yo siempre me preguntaba, ¿de qué manera uno se contagia más? O sea, ¿qué es más patogénico? ¿Contagiarse con hepatitis viral o con VIH-Sida? Entonces, empecé a buscar el argumento, el médico de la Federación de Sorpresa. Cada gota de sangre en VIH-Sida tiene 1 millón de billones. Una gota de sangre en hepatitis viral B, por ejemplo, tiene 3 trillones de billones. 3 trillones. O sea, no hay ninguna duda que la contagiosidad, la patogenicidad es mayor
para hepatitis B y hepatitis C. Por eso que hay el riesgo siempre de hacer cirrosis hepática en los pacientes que tienen hepatitis viral de esta naturaleza. Con VIH-Sida un milloncito nomás, pero con hepatitis viral 3 trillones. Un montón de inóculo viral que uno puede tener. Siguiente punto. La raza, origen judío, enfermedad inflamatoria intestinal, en asiáticos, cáncer gástrico, de hígado y también de esófago. Lugar de procedencia, acá tenemos muchos pacientes de trata con ganado, tisteatínico, tanto pulmonar como hepático, parasitosis intestinales, sobre todo de la zona de la ceja de selva y de la sierra, sobre todo mucinales, filoides y problemáticas como inflamaciones. Antecedentes personales, insuficiencia renal crónica, vamos a producir gastritis atrófica, cólicos intestinales y artículos, mientras que en su médico, neoplasia gástrica, cáncer de colon. Siguiente, por favor. Hábitos, ¿no? El alcohol, el tabaco, entonces van a recorrer toda la parte digestiva y en toda la van a decir que los factores riesgos más importantes para generar esa enfermedad en el contexto clínico genético es el hábito del alcohol y el hábito del tabaco. Es decir, fumadores pesados y alcohólicos pesados. Esos son dos factores que siempre van a encontrar en la historia clínica que tienen un paciente con cáncer de tubo digestivo. La automedicación con fármacos, sobre todo los analgésicos y los antiinflamatorios, ¿no? Y el uso de drogas endovenosas, que en este caso el producto no lo tiene, ¿no? En el caso de heroína, que es frecuente en drogas. Siguiente, por favor. Bien, causas intraabdominales de dolor agudo, lista larga, ¿no? Úlcera péptica con penetración de perforación, bóvulo gástrico, apendicitis, parte intestinal delgado, divertículo de Becker complicado, gente joven, ¿no? Intestino grueso, colitis infecciosa, diverticulitis, colitis isquémica en la gente mayor, y el vaso, ruptura de vaso generalmente post-trauma, aparato genital femenino, en la torsión de quiste de ovario, embarazo ectópico, endometritis, y la parte urológica también, como hemos mencionado, hay explicación para el dolor abdominal. Una lista que poco a poco ustedes van a ir memorizando, no se angustien, que también pasa por lo mismo, porque después se acaba acá con ustedes, uno se nubila, ¿no? Pero poco a poco, a medida que vayamos jalando los exámenes, vamos a ir aprendiendo la lista de estados que estoy presentando. Sí. Causas extraabdominales de dolor agudo, torácica, que nos hablaba, infarto del miocardio, el motor, neumonía nasal, que son los más frecuentes, metabólica, diabetes, hiperpar, cetocidosis, porfiria, intoxicación por plomo ya no se ve, muy poco se ve ahora como antes, porque ya los soldaditos ya no son de plomo, los soldaditos que juegan los niños son de plástico, ¿no? Antes cuando eran de plomo los niños chupaban y llamaban la atención el color del soldadito y se ponían crónicamente al plomo, y eso se llama saturnismo, y donde el saturnismo se producía dolor, y eso ya no se ve, ahora es una rareza. Cuando ve un paciente con situación de plomo documentado, se va con su grupo de práctica, porque no es frecuente. Hematológicas, crisis hemolíticas, leucemia, hematomatosis, es desastre en la parte neurológica, vertebrales, el dolor de siguiente. Causa más frecuente de dolor abdominal en relación a la localización predominante del dolor. El pulmón derecho, el pulmón izquierdo, posibilidad derecha, un poco segmentado, para que usted tenga más o menos en memoria, usted ve a un paciente que tiene dolor en esa zona, qué elementos orgánicos pueden explicar un dolor. El gástrico, difusa, umbilical, tiene sus características de dolor bien definidas. Bien, vamos a hablar un poco de esos son síntomas. Vamos a ver un poco de semiología abdominal. Entonces traigo unas tabletas que les va a ser útil. El signo de Jacob es el dolor referido a la región umbilical o plexo solar, que es el inicio de la apendicitis. Se conoce por signo de Jacob.
El signo Rowe es dolor repetido de la epigastral al inicio de la apendicitis aguda. Entonces, un paciente con esta condición puede tener glaucoma o Rowe dependiendo de la zona de inicio del dolor. ¿No es cierto? El dolor de tipo neuropático, mal definido, etc. El signo de Lafon es el que vemos en los pacientes que tienen colecitis aguda, que se refiere al hombro, lubricación del intestino. El signo Romberg-Houchy, el dolor en la cara interna del músculo de la rodilla, está asociado a hernia coronaria, o sea, patología muscular de la pierna. El loco gimnasio que se fue a hacer sus pesas y pasó de 14 kilos a 28 para demostrar a la novia que era fuerte, y al final termina con una lesión en la hernia coronaria y la novia se va con el que te da una fuerte. Signo de infección, signo de Cullen, ya ustedes van a aprender para que utiliza la hemorrágica, periumbilical. Ojo que el signo de Cullen fue descrito históricamente para la pancreatitis hemorrágica, pero cualquier condición que produzca sangrado intraabdominal después de producir signo de Cullen. Por ejemplo, ustedes tienen una trombosis de la mesentérica que sangra, van a tener Cullen, ¿no? Como parte que vamos a diferenciar de gente mayor y gente de salud. Un brazo tópico roto en mujer también puede producir el signo de Cullen. El de Grey Turner es lateral, no es periumbilical, sino lateral, las mismas causas que mencionamos. A la amputación, signo de Dance, es la ausencia de ruidos intestinales en el cuadrante inferior derecho, que es característico de construcción mecánica, generalmente intussuscepción. El signo de Brenner se siente sensible y hay un ruido metálico al roce detrás de la cruzada costilla izquierda, producida por la acumulación de burbujas en el estómago y el encéfalo. Signo de Brenner. En Yakuchev, en el epigástrico, el pasaje de burbujas de aire a través de la fístula gástrica de una úlcera gástrica de gran particular. Son signos, digamos, muy clásicos. El signo de Mamurne, es el signo característico de la fosa de la derecha, uno presiona con el dedo y produce dolor. El signo de Aarón, que es producido por la relación del corazón con la formación del signo de Mamurne. El signo de Aarón, ¿no? que produce ascenso del testículo derecho por formación del músculo cremaster, también la apendicitis. El signo de Bloomberg, rebote, ¿no? O sea, presiona sobre la fosa de la derecha, suelta los dedos y hay dolor. Peritonito localizado. El signo Rossi, dolor en la fosa de la derecha, al presionar la fosa de la izquierda. O sea, presiona una lado izquierdo y todo el contenido digestivo gaseoso se va hacia el lado derecho que es el dolor. Signo Rossi. Siguiente, por favor. En el prueba del psoas, ¿no? El paciente lleva la pierna con la cadera mientras el examinador presiona hacia abajo en contra, ¿no? Y eso genera dolor. Apendicitis retrocecal, signo característico de esta condición. El signo del obturador, ¿no? Se le da la pierna flexionada, altura de la cadera y se le gira la pierna de forma lateral. Si hay dolor, signo también de apendicitis. El signo del mango, ¿no? Se le dice al paciente que se ponga de pie y haga esto, ¿no? Golpee sus talones. Como está haciendo o sea, golpea los talones, recibe la cara. Eso es signo de apendicitis. El signo de Kern, ¿no? El dolor que se irradia a la fosa al hombro izquierdo, característico de una clínica, litiasis renal y brazo tópico, eso es en el hombro izquierdo, no en el hombro derecho, signo de Kern. El signo de Murphy lo mismo, porque el lado derecho, para la patología vesicular. El signo de Balance, martillez fija la percusión en el flanco izquierdo y martillez en el flanco derecho, que desaparece en el cambio de posición. Ubicación peritoneal. Chiragiti, la ausencia de la matriz hepática en el lado derecho del colon, y Jover, la ausencia de matriz hepática con una obstrucción y perforación de víscera hueca. Ustedes se dirán, pero ¿por qué tantos signos? Si le hago una tomografía de la televisación. Antes no había tomografía. Yo estudiante de medicina, por la justa tenía una radiografía luminal, una ecografía recién empezada, ¿no? Pero tenemos que echar mano a estos signos que han sido descritos por los señores clásicos, que siempre es bueno que ustedes los recuerden, porque si por ahí hacen
digamos, CERUS, en su manual de tomografía, se van a acordar de esta clase, ¿no? O van a tener apuntada para buscar estos signos y buscar el origen del dolor, ¿no? Se hace CERUS en Caracocha, en Ucayali, ¿no? En Torqueteros, porque realmente no hay mucha diagnóstica, las tecnologías que le decimos a hacer de siguiente, por favor. En conclusión, entonces, el dolor abdominal es un síntoma totalmente inespecífico. Lo ven ustedes una caja de Pandora. Lo que ustedes se imaginaron, pero esto al final no es, porque no se hizo una evolución clínica y una diagnóstica física. Puede reflejar condiciones clínicas intra y extraabdominales. O sea, extraabdominales, hemos hablado de enfermedades metabólicas, neurológicas, respiratorias y cardiovasculares también. Incluso de procesos sistémicos, ¿no? Lupus, ¿no? En la cabeza, ¿no? Hemocromatosis, ¿no? Diabetes, procesos sistémicos. El motivo de consulta muy frecuente es de tipo transversal. El examen clínico es fundamental para evitar la patología subyacente, bien juicioso el examen físico. El dolor peritoneal es continuo, intenso y siempre presente. El paciente está en la camilla y no hay forma de calmar el dolor con un analgésico, es un proceso inflamatorio difuso que genera una contractura muscular refleja por el dolor intenso que tiene. El oclusivo es intermitente, el depósito abdominal. El mixto puede combinarse los dos, ¿no? Porque es una apendicitis aguda con perforación. Y el vascular es muy intenso, muy seguro. Eso lo vemos frecuentemente en los pacientes mayor de edad, ¿no? Que tienen arteriosclerosis, que ponen arteriosclerosis enfermedad difusa, sistémica. Y así como tenemos arteriosclerosis coronarias, también tenemos en los vasos mesentéricos. Entonces el paciente hace una regresión alimentaria y la irrigación mesentérica y los vasos mesentéricos está deficitaria porque tiene arteriosclerosis, puede dar por sí un proceso inflamatorio, isquémico, porque no hay forma que la sangre ingrese al órgano del intestino, que da dolor muy intenso y viceversa. Siguiente pregunta. Bien, eso es lo que quería traerles como una parte de la clase. Después de que ustedes hacer una pregunta o comentario. ¿Algo